Vamos a ver este caso, que se trata de lo siguiente. Nosotros vamos a tener un sistema dado por una varilla que está girando, ¿ok? Está girando alrededor del eje que vamos a marcar ahora, que es el eje Y, ¿sí? Tenemos la varilla que viene en este sentido. La varilla tiene un determinado grosor y tiene una masa que puede desplazarse a lo largo de la varilla como si fuera una especie de riel, ¿ok? Bien, entonces, de las variables que tenemos O, que sería este punto. Luego vamos a tener la masa M conectada con el centro O, que en este caso tenemos la distancia del radio R. Tita, que es el ángulo, digamos, de apertura que tiene la masa M en este caso. Y luego tenemos los versores de desplazamiento, ¿no? En este caso esto sería E sub tita. Después tenemos E sub R. Y luego E sub phi. Y lo estamos poniendo en coordenadas intrínsecas justamente porque lo pide el problema. Dentro de las cosas que pide el problema es encontrar, en primer lugar, las ecuaciones de movimiento del móvil, entre las cuales están velocidad, posición, aceleración, etc. Entonces, en este caso lo primero que debemos hacer es tratar de buscar un sistema de referencia acorde a lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Entonces, vamos a pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas intrínsecas, como lo pide el problema. Vamos a tener que tener en cuenta que esto es el eje X positivo, y acá podemos tomar en cuenta el eje Y positivo para abajo. Que pues tendría sentido en este problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La velocidad angular está rotando en este sentido, ¿sí? Está rotando en este sentido de esta forma. Entonces, como vector, digamos, el vector velocidad angular apunta en coordenadas, digamos, cartesianas, omega, nos va a quedar como omega por j positivo, ¿sí? Esto está rotando en ese sentido. ¿Cómo hacemos para descomponerlo en esta terna? Bueno, vamos a dibujar los vectores por separado. Vamos a tener omega, que viene aquí arriba. Luego, fíjense que tenemos la terna intrínseca, que la podemos ubicar de este lado, ¿no? Tenemos E sub r, y luego tenemos E sub tita. Obviamente no estoy considerando E sub phi porque no pertenece al plano de movimiento de este móvil, ¿no? Esa sería un poco la idea. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener tita, que es este ángulo. Tenemos tita de este lado, ¿no? Entonces tenemos la facilidad de descomponerlo. Acá las dos componentes tenemos menos E sub r, ¿sí? Asociado con omega con el coseno, y después E sub tita, que está asociado con el seno del vector, ¿correcto? Bien. Eso es si nosotros estamos considerando omega en ese sentido, ¿sí? Que acá deberíamos ir con un menos. En el caso de que ustedes consideren omega positivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tomamos omega, que nos va a quedar como omega por j, que sería omega apuntando en el sentido contrario. La descomposición va a ser la siguiente. Vamos a tener E sub r y sub tita como siempre. Después tenemos el ángulo, que es tita. Y acá tenemos menos E sub tita. Entonces, observen ustedes, ¿no? Obviamente esto no está a escala, pero es para que ustedes vean la relación geométrica. En cuanto a E sub r, vamos a tener con el coseno del ángulo, y E sub tita, menos E sub tita con el seno. E sub r con el cateto adyacente y E sub tita con el cateto opuesto. ¿Okay? Entonces, omega, en este parámetro, esto nos va a quedar como un vector omega por coseno de phi por E sub r, positivo, que es este, menos omega por seno de tita por E sub tita. ¿Okay? Bien. Seguimos con las ecuaciones de siempre. Ahora la idea es tratar de recordar las ecuaciones de posición, ¿sí? Y de tratar de ver qué parámetros tiene el problema en cuestión. Nosotros estamos considerando una velocidad omega constante, ¿sí? Con lo cual, para todo lo que es derivadas y demás hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos las variables en coordenadas cilíndricas. Vamos a tener la distancia r, el ángulo tita y el ángulo phi. ¿Cómo se comporta cada uno?
Bueno, por empezar, R, ¿sí?, que es la distancia de la masa al centro, al estar en una varilla, se asume que la distancia es constante, no hay grado de movimiento que pueda permitir cambiar esa distancia, ¿no? Entonces, en este caso, si R va a ser R mayúscula, la variable R, ¿no? Y en este caso es una constante, entonces R punto va a ser 0 y R punto punto va a ser 0, es decir, velocidad de aceleración o cambio respecto al tiempo de cada uno. Perfecto. Vamos con los ángulos. Bien. El ángulo, digamos, el ángulo θ, en este caso, nosotros podríamos pensar, decir, bueno, θ en este caso no tenemos manera, digamos, de variar o de evaluar si sus derivadas son, o digamos, lo que sería velocidad y aceleración serían 0. No tenemos forma, digamos, de estimarlo porque justamente la idea del ejercicio es que la masa puede o tiene la facilidad de rotar en este sentido. Entonces, de θ, ¿sí?, de θ punto y θ 2 puntos, velocidad de aceleración, no vamos a decir nada, esas son variables, con lo cual no las vamos a tocar. En el caso de phi es el ángulo de apertura, ¿sí?, digamos, que va cambiando ortogonal al plano, esta figura. Más allá de que en este caso no es constante, pero ¿qué sabemos? Que omega es constante. Omega es la velocidad que corresponde al, digamos, al cambio o al giro que tiene phi. Por lo tanto, en este caso phi punto sí va a ser constante. Y eso implica que su aceleración, es decir, su segunda derivada respecto al tiempo, va a ser 0. ¿Okay? Entonces, cumpliendo todos esos puntos, ahí tenemos todas las variantes de la ecuación. ¿Okay? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a poner las ecuaciones en orden y ver cómo nos dan. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas de cada caso, ¿okay?, para entender qué fuerzas están intervinientes en la masa. Entonces, de acá vamos a tener, por un lado, el peso, P, que nos va a quedar como masa por vector gravedad, que en este caso nos va a quedar como la masa por G por J positivo, ¿okay?, en sentido cartesiano. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como la masa por la gravedad por el coseno de θ por E sub R, vector, menos el seno de θ por E sub θ, vector. ¿Okay? Bien. Entonces, para la normal vamos a tener las siguientes componentes. Por ejemplo, vamos a tener una normal en R, ¿sí?, por E sub R, más la normal en phi por E sub phi, ¿no? Fíjense que de esta forma nos quedan las dos fuerzas, ¿no? Vamos a repasar un poco con el diagrama de cuerpo libre por qué las fuerzas nos quedan así, digamos, para tratar de entender un poco el contexto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, de la masa original, nosotros ¿qué teníamos? P, que en este caso nos quedaba como M por G por J positivo, ¿no? Acá teníamos los dos versores, teníamos el versor E sub θ, E sub R, y luego así en punto E sub phi, ¿no? Entonces, la normal, nosotros en realidad tendríamos en dos componentes, por ejemplo. Tendríamos una normal que va en el sentido, digamos, la normal siempre es, aparte de esto, si la superficie viene en este sentido, la normal no puede ser paralela a la superficie donde se está desarrollando el movimiento. Por lo tanto, no va a tener componente en θ, sino solamente en phi y en E sub R, ¿sí? Entonces, por eso consideramos las dos. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es escribir la ecuación justamente de sumatoria de fuerzas, ¿no?, para estas dos. Entonces, en este caso, esto viene acá, nosotros tenemos masa por aceleración vectorial y acá tenemos que poner todas las componentes que ya las habíamos calculado previamente de esta variable, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que ustedes tienen todas las componentes de la aceleración, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que coordinar y juntar todas las componentes de
este lado con la suma de la normal y el peso, ¿no? Entonces, normal más el peso, que en definitiva es la suma de fuerzas, esto nos va a quedar. Componentes con E sub R, vamos a tener, ¿no?, como masa por gravedad más la reacción N sub R, ¿sí? Todo esto por el versor E sub R. Luego tenemos el versor E sub tita, entonces vamos a tener más menos la masa por la gravedad por el seno de tita por E sub tita más, en este caso, la misma componente de N sub phi que queda como N sub phi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? De estas dos ecuaciones, igualar componente a componente según las partes vectoriales de cada una. Entonces vamos a ir por partes. Tenemos para E sub R, ¿no? Esto nos quedaría menos M por R por tita punto al cuadrado más omega al cuadrado por seno de tita. Esto es igual a masa por gravedad más la normal en R. ¿Okay? Después, para tita, acá vamos a tener E sub tita. Esto nos va a quedar como R por tita 2 puntos menos omega al cuadrado por seno de tita por coseno de tita. Esto es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de tita. Y luego para E sub phi vamos a tener n de phi, que nos va a quedar como 2 por R por omega por tita punto por coseno de tita. Aclaramos obviamente que de la expresión completa de la aceleración nosotros fuimos sacando todas las componentes que se habían anulado al principio, ¿sí? Que eran, por ejemplo, R punto, R2 puntos, etc., ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, nada, digamos, lo más importante en este caso es llegar a estos tres pasos. ¿Qué es lo que pide el problema también, digamos, en este sentido, ¿no? Nosotros, de las tres ecuaciones que obtuvimos, E sub R, E sub tita y E sub phi, hay una sola que tiene la aceleración angular de el móvil, que sería la E sub tita, así que tiene tita 2 puntos. ¿Okay? Entonces, de alguna forma nosotros lo que podríamos hacer es tratar de despejarlo como ecuación diferencial para tratar de trabajarlo de una forma mejor para los puntos que siguen. Entonces, ¿cómo sería la idea? Bueno, dada la ecuación, lo que hay que hacer es reescribirla de una forma un poco más amigable con lo que pide, digamos, el enunciado, ¿no? Entonces, en general, las ecuaciones diferenciales de segundo orden lo que conviene hacer es despejar la derivada segunda, es decir, dejarla sola en la ecuación y después ir viendo con el resto de las cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá una de las cosas que se puede hacer es dividir por R ambos lados de la ecuación. Dividimos por R acá, dividimos por R acá. Esto se nos va, vamos a tener, en este caso, tita 2 puntos menos omega cuadrado por seno de tita por coseno de tita, esto que nos va a quedar como menos m por g por seno de tita sobre r. Sumamos este término de los dos lados, entonces tita 2 puntos nos va a quedar, en este caso, como menos la masa, menos todo este término, más el término al cuadrado, etc. Si no, la otra forma es pasarlo todo a un solo lado, ¿sí? Entonces vamos a tener tita 2 puntos, y en este caso tendríamos sumado este término y restado este otro. Entonces tendríamos más masa por gravedad por seno de tita sobre r, menos, en este caso, entonces omega cuadrado por seno de tita, ¿sí?, por coseno de tita, igual a 0. Entonces, digamos, a grosso modo, ¿qué se puede obtener de este caso, ¿no? Bueno, por empezar, nosotros, una de las cosas que se pueden hacer, una pequeña corrección, es que en la fórmula de sub tita teníamos la masa multiplicada de los dos lados. Entonces, ya aclaramos que la teníamos de este lado, luego la eliminamos, ¿sí? Y pasa a ser entonces, una de las cosas que se pueden hacer es despejar seno de tita como un factor común en esta ecuación. Esto lo que nos va a quedar va a ser g sobre r menos omega cuadrado por coseno de tita igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces eso sería la ecuación, digamos, diferencial en este caso. Ya con esto podemos armar lo que nos pide en el siguiente punto.
En el siguiente punto lo que nos piden es determinar la posición de equilibrio, ¿sí? Que va a estar de esta forma, las dos posiciones de equilibrio que van a estar en las dos formas, ¿no? Tita 1 y tita 2, donde tita 1 y tita 2 pertenecen al intervalo entre 0 y pi sobre 2. ¿Ok? Entonces, una vez que queremos determinar ese ángulo de equilibrio, también queremos determinar la velocidad de equilibrio. Entonces, esa sería un poco la idea. Primero tenemos que ver qué condiciones implican que haya equilibrio. Bueno, que haya equilibrio implica que la aceleración, ¿sí?, de tita sea nula. ¿Por qué motivo? Justamente por la idea es que el relativo, digamos, la masa relativo al anillo donde este se está moviendo va a ser, o su posición relativa va a ser constante. ¿Okay? Si nosotros ponemos un observador que esté con la masa en el anillo, vamos a ver que no va a haber desplazamiento. Entonces, eso es un poco la idea en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para partir, vamos a tomar la ecuación diferencial que hemos armado al principio, que es esta. Y vamos bajo la condición de que tita 2 puntos nos va a quedar 0. Entonces, la consecuencia de eso es que, en ese caso, vamos a reformular esta ecuación, este término se anula y nos va a quedar seno del ángulo, tita, todo esto por g sobre r menos omega cuadrado por coseno de tita, esto nos va a quedar igual a 0. ¿Okay? Entonces, lo que vemos en esta ecuación es que hay una multiplicación, y para que una multiplicación nos dé 0, como lo pide en este caso, tenemos dos opciones. O bien uno de los términos puede ser 0, o bien el primer término puede ser 0 o el segundo puede ser 0. ¿Okay? Entonces, la primera opción sería que seno de tita sea 0. Y hay que despejarlo acorde, ¿no? Entonces, para que seno de tita sea 0, nosotros vamos a tener que tita tiene que ser el arcoseno de 0, ¿no? Entonces, tita, si ustedes lo ven con una calculadora, ¿sí?, arcoseno de 0 nos puede dar dos valores. Nos puede dar 0, pi, 2pi, o sea, puede darnos cualquier múltiplo entero de pi. Pero como nosotros estamos trabajando con que las dos titas estén en el intervalo entre pi sobre 2 y 0, recuerden que esto es porque es un cuarto de círculo, ¿sí?, entonces el valor de tita que nos quedamos es solamente el primero, que es el que está incluido en este intervalo. ¿Sí? Inclusive también por los valores negativos. La otra respuesta es que el segundo término, que es este, sea 0. Entonces, en ese caso vamos a tener g sobre r menos omega cuadrado por coseno de tita, nos va a quedar 0. Entonces, despejando coseno de tita, acá vamos a tener coseno de tita, que en este caso nos va a quedar como g sobre r por omega cuadrado. ¿Okay? Y en este caso vamos a tener que tita nos va a quedar como el arco coseno de todo esto. ¿Okay? Entonces, nosotros nos queda esta expresión. Ahora, ¿cómo hacemos para pasarla de una forma un poco más entendible? ¿Sí? Nosotros por un lado sabemos que tenemos que tener en cuenta digamos, las limitaciones que tenemos en este caso. Es decir, coseno como función trigonométrica siempre está incluida o está comprendida entre 1 y menos 1. ¿Sí? Bien. En este caso, nosotros vamos a trabajar con coseno positivo por el hecho de que, por el hecho siguiente, fíjense, si ustedes estudian la función coseno brevemente, si no hace falta que sea algo muy complejo, va a tener esta forma y va a tener una función impar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos para los dos valores de coseno, vamos a tener que sí va a estar comprendido entre estos dos, pero nosotros, como estamos trabajando entre 0 y pi sobre 2, nos vamos a mantener con la parte positiva, que es toda esta. Entonces, vamos a tener en cuenta coseno de tita menor o igual a 1 y mayor a 0. ¿Sí? Eso nos implica una restricción con lo que tenemos en cuestión acá. Entonces, ¿eso qué implica? ¿No? Por un lado, ¿sí?, que todo este valor esté menor, ¿sí?, o tengamos lo siguiente. Así que, entonces, vamos a tener coseno de ángulo, que coseno del ángulo es coseno del arco coseno de g sobre r por omega cuadrado. Todo esto es menor o igual a 1. Coseno y arco coseno se complementan, o sea que son operaciones iguales y contrarias, y llegamos a la igualdad de que g sobre r por omega cuadrado es menor a 1. Entonces, lo despejemos
lo tenemos que despejar en función de la velocidad angular mínima, que es lo que pide el ejercicio, ¿no? Entonces, multiplico por omega cuadrado en ambos lados, fíjense que es un valor positivo, así que no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, ahora, esto se puede dar también así, omega cuadrado es mayor o igual a g sobre r, y aplicando raíz cuadrada en ambos lados, el omega nos va a quedar mayor o igual a la raíz de g sobre r, ¿no? Bueno, ¿qué es este valor? Esta es la frecuencia angular mínima, ¿sí? Tal que esta condición de equilibrio se alcanza. Entonces, eso es un poco la respuesta a la pregunta del problema. El último caso lo que nos pregunta es, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio, que fue la que determinamos antes, ¿no? Determinar en ese caso la ecuación de movimiento, la expresión de la pulsación omega sub 0 y la velocidad angular máxima para que esa posición de equilibrio exista. Y como sugerencia, lo que nos plantea el ejercicio para poder salvar ese problema es el siguiente. Vamos a poder aproximar cada una de las funciones con el polinomio de Taylor, ¿sí? Digamos, esto es como tema aparte, ¿no? Generalmente en las ecuaciones que trabajamos nosotros hasta ahora, trabajamos con seno y coseno. Y estas ecuaciones, si uno las toma literalmente, pueden ser problemáticas porque no tienen compatibilidad con el resto de la ecuación. Entonces nada, conviene tratar de aproximarlas a valores que dentro del rango de acción la respuesta dé con un error aceptable. Entonces, en este caso, si aproximamos a ambas con polinomios de Taylor de grado 1, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque estamos tomando ángulos que son mucho menores que 1, en este sentido. Entonces, vamos a aproximar a seno con tita, ¿sí? Y a coseno con 1. Entonces va a ser mucho más simple al momento de resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. La idea en este caso va a ser la siguiente. Vamos a tener la ecuación de equilibrio que fue la que teníamos al principio, ¿no? Que teníamos tita 2 puntos más, en este caso, seno de tita. Todo esto por, vamos a tener g sobre r menos omega cuadrado por coseno de tita. Todo esto es igual a 0. Bien. Primer paso, vamos a reemplazar con las aproximaciones que habíamos incurrido al principio. Seno aquí y luego coseno de este lado. Entonces, fíjense que esto nos va a quedar como tita 2 puntos más tita por, abrimos paréntesis, en este caso vamos a tener g sobre r menos omega cuadrado, todo esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Bueno, nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales, acá hay que hacer un salto, digamos, de teoría, porque viene un bagaje teórico importante para poder resolver este tipo de ecuaciones, pero básicamente se plantea lo siguiente. Nosotros supongamos que tenemos una ecuación diferencial de este estilo, generalmente para movimientos y altura armónicos son las más similares, ¿no? Bueno, la aceleración más el desplazamiento por una variable, ¿sí? Esto nos va a quedar igual a 0. ¿Okay? Bueno, esa variable se le llama, ¿sí? La frecuencia de oscilación, ¿sí? Yo para no confundirla con el omega, acá le vamos a poner omega prima, ¿sí? Y este omega prima está al cuadrado. Esto ustedes lo pueden ver de esta forma o lo pueden resolver como si fuera una ecuación diferencial de segundo grado homogénea. Homogénea porque todos los términos, digamos, con tita están de un lado de la ecuación y todo el resto, digamos, las constantes y demás, valen 0 y por eso es lo que queda de este lado. Entonces, si van a las ecuaciones de movimiento armónico simple, por eso queda esta resolución de ahí, ¿no? Digamos que tiene esa estructura. Entonces, todo lo que esté aquí adentro acompañando a la variable de desplazamiento va a ser llamado el omega prima, que es lo que nos piden a nosotros. Acá en vez de llamarlo omega prima, le llaman omega 0, sub 0, ¿no? Entonces, si hacemos la igualación término a término, el omega 0 al cuadrado nos queda g sobre r menos omega al cuadrado, y por ende, para despejarlo de acá, vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados y esto nos va a quedar como la raíz cuadrada de g sobre r menos omega al cuadrado, ¿no? Entonces, ese sería el punto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería la velocidad máxima que nosotros podemos llegar a tener? ¿Sí? Bueno, para empezar, esto podemos pensarlo como el dominio de una función. Es decir, omega sub 0 es una función del omega, porque g y r son constantes, ¿correcto? Entonces, dentro de esto, lo que nosotros tendríamos que pensar es decir, bueno, ¿cuáles son los valores admisibles
Bueno, para una raíz cuadrada, todo lo que esté dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor estricto que 0. Mayor o igual, digamos. Entonces vamos a tener g sobre r menos omega al cuadrado mayor o igual a 0. Resto g sobre r de ambos lados, entonces esto me va a quedar mayor o igual a menos g sobre r. Y por lo tanto, omega me va a quedar cuadrado, me va a quedar menor o igual a g sobre r. Y omega me va a quedar menor o igual a la raíz de g sobre r. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y a su vez omega es mayor que 0. Entonces, en este caso, entre 0 y este omega, ¿sí? Que va a ser la raíz de g sobre r, es el omega máximo admisible para esta función. ¿Okay? Entonces, omega máximo, en este caso, vamos a ponerlo de este lado, nos va a quedar como la raíz de g sobre r para este caso en particular.